cálculo y preparación de goteos e infusiones. Pues son dos técnicas, o las técnicas que se están utilizando actualmente para dar analgesia en los animales. No nos olvidemos que realmente la analgesia, o por lo menos desde mi punto de vista, la analgesia es la parte más importante de la anestesia, ¿verdad? Por dos razones, o quizás las razones más importantes, porque al no producir dolor en los animales, estos van a estar más estables fisiológicamente. Entonces vamos a tener menos morbilidades que en animales que no se les da o que no tienen una buena analgesia, ¿verdad? Y quizás la razón más importante es que a mejor analgesia, menor hipnosis. Quiero comenzar con esto porque ese es, diría yo, el principal objetivo del anestesiólogo, ¿verdad? Pase adelante, Bárbara. Bajarle a la hipnosis, porque se recuerdan que el problema de los hipnóticos es que son las principales causas de hipotensión en el paciente anestesiado. O sea, procurar o intentar mantener a un animal bajo anestesia solo con isoflorano o con una mala analgesia es de las situaciones más mórbidas que podemos nosotros mismos causar, especialmente cuando estamos hablando de cirugía visceral, ¿verdad? Que en algunos pacientes el dolor visceral puede producir efectos totalmente paradójicos. Entonces se imaginan un animal que está recibiendo una alta dosis de isoflorano o de propofol y que encima percibe dolor visceral que produce bradicardias, vasodilatación e hipotensión. Entonces eso mismo viene a potencializar, adelante, eso mismo viene a potencializar los efectos mórbidos en los animales. Entonces, realmente el objetivo de dar una buena analgesia, pues no es del todo bienestar animal, ¿verdad? Porque, pues bueno, sí lo es, pero no es porque el pobrecito va a sentir dolor durante la anestesia, ¿verdad? De hecho, el dolor no lo percibe como tal, ¿verdad? Porque está en hipnosis. Y si despierta, pues son animales y al final de cuentas no pasa nada. Pero su fisiología sí lo percibe. Entonces, realmente la analgesia yo lo he aprendido ya como, diría yo, quizás la parte fundamental de la anestesia. Y bueno, pues estas son técnicas bastante sencillas, ahí las van a ver. Antes de que todos estuvieran acá, hablábamos de las bombas de infusión. Pues en realidad son lo mejor para dar una buena analgesia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pero no las necesitamos del todo. Ya vamos a ver las diferencias, ¿verdad? O sea, si ustedes me dicen, quiero dar una buena analgesia, yo inmediatamente pienso en un perfusor y en fármacos poco diluidos o puros, porque esa es la mejor analgesia sin lugar a dudas. Pero mientras que un goteo necesitamos diluirlo para poder pues producir un volumen adecuado para poder gotearlo. Y eso le disminuye la potencia a los analgésicos. Esa es, diría yo, la gran diferencia en las dos técnicas que vamos a ver. Esto lo habíamos visto en las presentaciones virtuales, ¿verdad? Las técnicas de administración de analgésicos, que son dos, los bolos a demanda y la infusión continua. Sin lugar a dudas, es el método pues más económico, no nos complicamos con hacer diluciones, ni calcular goteos, ni vamos a necesitar nada más que analgésico y jeringa, ¿verdad? Se limita a procedimientos cortos, diría yo. Yo lo uso mucho. Es más, me atrevo a decir que es la técnica que más utilizo para dar analgesia, porque pues por alguna razón la mayor parte de procedimientos quirúrgicos son muy rápidos, ¿verdad? Vamos a lo común, digamos a la patología quirúrgica más común, que es la ovaristerectomía por piometra. Yo me voy a bolos a demanda, o sea, no voy a preparar un goteo de 3 fármacos para hacer una OVH que el cirujano lo hace en 20 minutos. O sea, sería un desperdicio de recursos y que no se necesita. Obviamente que el paciente va a estar muy bien, pero con esta técnica de bolos a demanda, pues podemos hacer realmente muy buenas analgesias, ¿verdad? Sin necesidad de hacer diluciones ni nada. Pero si ya son procedimientos de mayor invasividad o que requieren más tiempo, entonces yo ya pienso en una infusión continua. Y ahí pues ya dependerá. Si tengo un perfusor, como les decía hace unos minutos, yo prefiero hacerlo con un perfusor,
¿verdad? Porque me va a dar una mejor analgesia. Y si no, pues los goteos analgésicos, ¿verdad? Aquí ya las últimas generaciones ya están saliendo con esta práctica, ¿verdad? Ya desde los grupos de cirugía ya están trabajando con goteos analgésicos, ¿verdad? Porque es la tendencia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente pues no nos queremos nosotros quedar atrás. Entonces, depende, repito, del tiempo y de los recursos que tengamos para realizar una u otra técnica. Muy importante esta información, ¿sí? Que todas las técnicas, independientemente que sea la técnica en bolos o la técnica de infusión, por cualquiera de estas dos, pues siempre vamos a tener que hacer una dosis de carga o una dosis de impregnación, obligatoriamente. Porque a través de esta dosis de carga o dosis de impregnación, como su nombre lo indica, pues hacemos una carga de los receptores del dolor. Si no hacemos esto, la analgesia no va a funcionar bien, ¿ya? O sea, tenemos que cargar los receptores antes que iniciar el goteo. Hay otra técnica que la vamos a ver también, que es la carga lenta, ¿verdad? Que consiste en gotear los fármacos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. A mí me parece muy lenta, ¿verdad? Me parece una técnica en la que perdemos tiempo, ¿verdad? Pero ahorita la vamos a ver a detalle. Entonces, esto es importantísimo, dosis de carga o dosis de impregnación, y luego, pues tenemos que calcular una dosis de mantenimiento, ¿sí? Las dosis de mantenimiento, como su nombre lo indica, tienden a ser mucho más bajas que la dosis de carga. Y la dosis de carga tiende a ser mucho más mórbida que las dosis de mantenimiento, por lo mismo, porque estamos poniendo analgésicos potentes en una inyección manual que van a producir pues, los efectos mórbidos que los fármacos que usemos van a producir, ¿verdad? Si estamos poniendo un opioide, vamos a ver apnea. Si estamos poniendo dexmedetomidina como dosis de carga, vamos a ver hipotensión, ¿verdad? O a lo mejor hipertensión al principio, depresión ventilatoria, mientras que con las dosis de mantenimiento en infusión continua tienden a dar efectos mórbidos, pero cuando la cirugía es muy larga. Ya les voy a hablar de cómo se maneja esto, porque sí lo he visto, por ejemplo, animales que han recibido una infusión continua de FLK o DLK, pueden despertar catalépticos por el efecto acumulativo de la ketamina. Lo he visto con bastante frecuencia. Y si fuera un animal epiléptico o con sensibilidad a la ketamina, puede convulsionar. Entonces, cuando se usan goteos de larga duración, yo recomiendo tener listo midazolam o diazepam y ponerlo, si tenemos la certeza de que el animal puede convulsionar, ponerlo en la recuperación, ¿verdad? Y nos evitamos el problema. Pero no son del todo, las dosis de mantenimiento, las infusiones, no son del todo libres de morbilidad. La técnica de bolos a demanda, no recuerdo si las vimos en las presentaciones virtuales, la verdad no lo recuerdo, pero como para retomar y hacer un repaso general, en primer lugar es la técnica menos exacta, ¿verdad? Porque depende de la observación del anestesiólogo. Tenemos que tener un buen nivel de monitoreo para poder decir, este paciente ya está demandando analgesia. Por eso se llama así, porque el bolo lo ponemos a demanda del paciente, a demanda de los parámetros unidimensionales del dolor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El número 1, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿verdad? Con dos de estos que veamos, que en su etapa inicial, ¿verdad? O sea, iniciando a incrementarse, entonces ponemos el bolo a demanda, ¿verdad? Entonces requiere observación y criterio del anestesiólogo. Es económica, no necesitamos más que el fármaco y una jeringa y listo, y es fácil de aplicar, ¿verdad? Pero sí requiere pues observación, mientras que las otras pues le da uno enter a la bomba o comienza a hacer su goteo y ningún problema, ¿verdad? El fármaco va a hacer lo que tiene que hacer. Esta es más dependiente de nuestro criterio. Hay procedimientos tan rápidos que yo con esta técnica hago la carga y no pongo ni un solo bolo más, ¿verdad? Volvemos al tema de los procedimientos selectivos, ¿verdad? Con el bolo de carga que nos va a durar entre 30 y 40 minutos, el cirujano
pues saca el órgano o los órganos que haya que extirpar y listo. ¿Verdad? Entonces depende mucho el criterio y depende mucho pues para qué o qué proceso quirúrgico vamos a hacer. Un bolo analgésico al variar parámetros unidimensionales. Y muy importante, titular tiempo y volumen. No sé si tienen claro qué es eso. El titular tiempo, el tiempo está basado en el metabolismo del paciente que tenemos en quirófano. Por ejemplo, si la demanda de analgesia es a los 30 minutos, entonces titulamos ese tiempo como el próximo bolo. Si fuera una cirugía que va a durar 1 hora y media, los próximos 2 bolos pues van a tener que ser cada 30 minutos. ¿Ya? Este tiempo de titulación tiende a disminuir conforme el procedimiento quirúrgico se vuelve más prolongado, a alargarse. Por ejemplo, si un paciente lo tenemos ya 2 o 3 horas en bolos a demanda, posiblemente los últimos bolos se van a poner al minuto 35, al minuto 40, porque el metabolismo, conforme va pasando el tiempo, la hipotermia, etcétera, el metabolismo se vuelve más lento y vamos a tener que repetir los bolos de una forma más distante. Por eso es que a mí me gusta y yo la recomiendo, repito, para procedimientos cortos. Yo la uso mucho, me pareciera una técnica, pues, no sé, como muy simple y todo, pero es para mí la analgesia que da un bolo de estos, pues, buenos días, es bastante efectiva y podemos hacer muchas cosas solo con esto. Sí, Álvaro. En ese caso, aunque venga estable, por ejemplo, la podemos poner antes de hacer la manipulación, o obviamente esperamos que suban frecuencias y decimos, bueno. Sí se puede. La pregunta de Álvaro pues está en el sentido de que si podemos prevenir ese dolor. Hay varias formas. Una de ellas sería, por ejemplo, hacer un bloqueo con lidocaína. Sí tiene que ser con lidocaína por la potencia y la velocidad a la que ese fármaco funciona. Esa es una. Y otra también puede ser dar un bolo previo a la extirpación. Lo que pasa es que hay que ver el tiempo, ¿verdad? Hay que ver el tiempo entre la carga analgésica y la extirpación del primer ovario. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted ese? ¿Cuánto tiempo le lleva a usted ese? 5 minutos. Sí, claro, es muy poco. Entonces, para mí que la carga es suficiente. Miren, yo por ejemplo, les voy a hablar de cómo doy una analgesia en una ovariohisterectomía con el cirujano con el que más trabajo, porque ya le controlé el tiempo, no trabaja tan rápido. Entonces doy la mitad de la carga antes del abordaje quirúrgico, le doy luz verde, inicia, y cuando va a exponer el primer ovario, paso una cuarta parte del bolo. O sea, calculo la dosis alta, la mitad la pongo antes del abordaje quirúrgico, una cuarta parte antes del primer ovario y la otra cuarta parte antes del segundo ovario. Pero es porque con él yo me he adaptado a hacerlo así. Pero creo que viene a responderle más o menos su pregunta, ¿verdad? Pero un cirujano hábil, para mí la carga le da tiempo de sobra para no tener que volver a dar, ¿verdad? O pues un bloqueo con lidocaína en los ovarios, que también es muy bueno, ¿verdad? Es un soporte analgésico muy bueno. 2 miligramos por kilogramo y se pone la mitad en cada gónada, tanto en ovarios como en testículos. O sea, estamos hablando de 1 miligramo kilo por gónada, que puede ser intraovárico o intratesticular, o en el ligamento ovárico, ¿verdad? En el ligamento suspensorio del ovario, o dentro del cordón espermático. Ahí hago un paréntesis, en el cordón espermático podemos producir grandes hematomas. Sí, es mejor intratesticular. Y inmediato al abordaje, la lidocaína hace efecto en segundos. Es uno de los fármacos más potentes. Entonces, pues no necesitamos esperar mucho tiempo. Bueno, apoyarse en la farmacología significa pues entender el fármaco, ¿verdad? Por ejemplo, fentanil, que es el que yo más uso para esta técnica de bolos a demanda, yo lo uso
en la dosis de 2 microgramos por kilogramo, de 2 a 5 microgramos por kilogramo, y eso me va a dar de 30 a 45 minutos. Si es un cachorro, me preparo para los bolos de mantenimiento más frecuentes o razas pequeñas. Si es por ejemplo, una perrita Yorkie, 20 minutos lo más, y si es Yorkie y es cachorra, a veces a los 15 minutos, es bien variable. Por eso es que esta técnica de bolos a demanda requiere saber la farmacología, saber la fisiología, el metabolismo del paciente que vamos a anestesiar. He hecho bolos a demanda en perros viejos que llegan a 45 minutos o adultos, llegan a 45 minutos sin demandar analgesia, doy mi bolo, porque sé que farmacológicamente un opioide no me da más de 45 minutos de analgesia. Si llega a los 45 minutos, ahí titulo mi tiempo y me voy a quedar dando bolos a demanda cada 45 minutos. ¿Estamos? Bueno, se puede hacer pues a través de una llave de 3 vías como esta, ¿verdad? O yo cuando doy perfusiones con Propofol, pongo una llave de 3 vías acá, ¿verdad? Y aquí paso mi analgesia. Propofol se puede combinar con cualquier fármaco y aquí puedo dar mi bolo de carga, ¿verdad? Todo va en la misma línea, a la misma vena, aunque ya vamos a hablar de algunos criterios importantes como cuando hacemos goteos. Grábenselo, cuando hacemos goteos, o sea, si su técnica va a ser goteo analgésico, tienen que tener 2 vías o no les va a funcionar la analgesia. Especialmente si tenemos que pasar otra cosa como norepinefrina o dobutamina o algo, hay mucha competencia por los volúmenes y las presiones dentro de los dispositivos y no pasa ni uno ni otro, no sé si les ha ocurrido, pero si van a dar analgesia con goteo, tienen que tener 2 vías, ¿no? Una para su suero de mantenimiento y yo dejo una exclusiva para la analgesia. Si tengo que dar norepinefrina o algo, la pongo en la Y de la vía principal, ¿no? Si estoy dando con un perfusor, me evito problemas, ¿verdad? Que me recordé por esta imagen, porque si estoy usando un perfusor, esto me genera una presión, esto es un motor, ¿verdad? Que me empuja. Entonces aquí no hay competencia, ¿verdad? Y esto lo hago manual por acá. Estas son algunas de las dosis de los bolos a demanda, ¿verdad? Fentanil lo manejamos de 2 a 5 microgramos por kilo en la impregnación, y en el mantenimiento se recomienda la mitad de la dosis de carga. O sea, si usaron 5 microgramos por kilo en la impregnación, mantienen con 2.5 microgramos por kilo, o sea, cada bolo adicional, a la mitad. Lo mismo pasa con la morfina, 3 microgramos kilo, igual, la mitad en la dosis de carga. Les estoy poniendo los fármacos que se usan para esta técnica. Yo morfina ya hace mucho tiempo que no la uso, lo uso con mucha frecuencia y otro. ¿Cuándo elijo uno u otro? Me gusta mucho dexmedetomidina para órganos blandos, para cirugía de órganos blandos o de tejidos blandos. Y me gusta mucho fentanil para fentaniles de amplio espectro. ¿Cómo saber escoger cuándo utilizar una dosis baja o una dosis alta? Muy buena pregunta. ¿Cuándo escojo la dosis baja o la dosis alta? Depende de la invasividad quirúrgica. O sea, es un criterio en la algiología o el manejo del dolor transoperatorio, debemos entender muy bien el grado de invasividad. Es decir, tratar de interpretar qué tan doloroso va a ser el procedimiento. Y hay muchos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre ahorita una mastectomía total. Si uno ve la mastectomía anatómicamente, pues es piel y subcutáneo. En la piel se van las glándulas, los tumores que puedan tener, pero ahí tenemos que ver la sumación espacial de nociceptores, porque una mastectomía total van a ser heridas muy largas y mientras más grande es una herida, hay más sumación de nociceptores del dolor. Entonces a mí me hablan de una mastectomía total y pienso alta invasividad. O sea, no es si es hueso es alta invasividad o si es dentro de la cavidad abdominal. Tenemos que pensar también en las dimensiones de la cirugía. La región mamaria tiene, de la piel de los animales, la región mamaria es la que tiene mayor densidad de nociceptores también. Es muy sensible, las mamas. Entonces todo eso lo consideramos para decidir dosis baja, dosis alta. Por ejemplo, si hablamos de fentanil, 2 microgramos por kilo
se puede hacer una ovariohisterectomía con 2 microgramos por kilo. Quizás le va a dar menos tiempo, ¿verdad? Pero vuelvo al tema de la velocidad en la que trabaja el cirujano. Yo hablo del cirujano porque yo no opero, yo solo doy anestesia, pero si usted da anestesia y usted opera, usted sabe en cuánto tiempo va a extirpar un útero, por ejemplo. Entonces, yo he dado analgesias con 2 microgramos por kilo. Y el otro criterio, pues el paciente, ¿verdad? Si es un paciente geronte, ¿verdad? O que usted considera que 5 microgramos pueden ser muy altos, pues le da la dosis baja. Y recuérdense que esto no es o 2 o 5, puedo usar 3, puedo usar 4, ¿verdad? Dependiendo de esos criterios a tomar en cuenta. ¿Verdad? Morfina pues yo ya no la uso, no sé si alguien de ustedes la usa. Esta es la otra, ¿verdad? Dexmedetomidina. Vean que la dosis es bien baja, es de 0.1, 0.2 microgramos por kilogramo, ¿verdad? Mientras que la dosis preanestésica es de 1 a 2 microgramos por kilo. Aquí me quiero detener a algo, ¿verdad? La dexmedetomidina es tan buen analgésico que a veces solo con la premedicación se puede hacer una cirugía corta. Si usted seda con 2 microgramos kilo de dexmedetomidina intravenosos o intramuscular, puede dar tiempo a extirpar un útero, por ejemplo, o hacer una castración. No tengo ni siquiera que dar un bolo de analgesia. Pero ahí hay que considerar el tiempo de embroque quirúrgico. Cuánto se va a tardar en el depilado, en el embroque de la piel. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, acá en el hospital tenemos embroques de 1 hora, hora y media. Esta semana tuvimos uno de casi 2 horas. Entonces, eso es ineficiencia, pero estamos enseñando, ¿verdad? Son dos escenarios totalmente diferentes. En lo privado uno vuela, más si tienes más cirugías en cola. Pero entonces, la dexmedetomidina es tan potente y tan eficaz que a veces ya no doy más analgesia, ¿verdad? Puede ser suficiente. O sea, aquí entra mucho el criterio y la observación de quien está dando la anestesia. Igual, ¿verdad? Aquí con dexmedeto hago los bolos a demanda y me voy en el mantenimiento a la mitad de la dosis de carga, ¿ya? Y ketamina, no sé si han usado ketamina como analgésico. Para mí ketamina es un plus en la analgesia, ¿verdad? Me quedo con yo uso estos dos, fentanil y dexmedetomidina en bolos a demanda, pero si hay alodinia, agrego ketamina. No sé si tienen claro el término. Alodinia. Bueno, la hiperalgesia y la alodinia son manifestaciones patológicas del dolor quirúrgico, o pueden ser manifestaciones patológicas del dolor quirúrgico. A grandes rasgos, bueno, no son más que reacciones exageradas a estímulos nociceptivos, ¿verdad? Y reacciones de dolor a estímulos no nociceptivos, ¿verdad? No es más que el dolor crónico. ¿Cómo lo vemos en un paciente anestesiado? Lo vemos porque, por ejemplo, estoy trabajando con fentanil en un animal de 5 o 10 años, ¿verdad? Un animal adulto, y me repite o me demanda analgesia a periodos de tiempo muy cortos, ¿verdad? Eso me indica a mí que hay alodinia. O sea, hay receptores que están mandando información del dolor que no es normal. Entonces, yo tengo que romper esa alodinia con ketamina, porque el mediador químico que produce la hiperalgesia y la alodinia es el glutamato. Y la ketamina es el único fármaco capaz de romper el ciclo del glutamato, ¿verdad? Porque actúa en los receptores del glutamato, que son los N-metildiaspartato. Entonces, y con eso yo me evito el problema. Pongo ketamina y el paciente mejora muchísimo. Y ya me quedo con mis otros analgésicos para mantener la analgesia del paciente. Es una herramienta adicional. Miren la dosis. 10 veces menor que la dosis anestésica. Son dosis subcatalépticas. O sea, la podemos usar en animales incluso que son epilépticos o sensibles a la ketamina, porque la dosis va de medio a 1 miligramo por kilo. Les recomiendo que la prueben, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando más se utiliza? El perfil típico de usar ketamina en bolos a demanda son pacientes con dolor preexistente, entiéndase una fractura, por ejemplo, un animal fracturado con mucho dolor, y que no fue medicado ambulatoriamente, ¿verdad? Llegan con mucho dolor, no se les puso un vendaje, hay movimiento en el sitio de fractura. Ese animal, yo veo un animal así fracturado con mucho dolor, ya, meto ketamina en mi plan analgésico. Y a veces ni siquiera espero a ver si hay hiperalgesia, de una vez la pongo.
La pueden poner en cualquier momento, no pasa nada. Es un fármaco que ni siquiera nos damos cuenta que lo inyectamos, no deprime, no produce apnea, no produce ni hipotensión ni hipertensión. ¿Por qué? Pues porque su dosis es extremadamente baja. Pero es lo suficiente para bloquear al aspartato y romper ese ciclo de dolor repetido que se produce con mucha frecuencia en las cirugías. Se redosifica más o menos en estos tiempos, a 30 a 45 minutos. La dexmedeto dura un poco menos, de 20 a 30 minutos. Tenemos que repetir, aproximado, ¿verdad? Siempre observando. Y esta también, la ketamina dura poco tiempo también. Tengamos bien claro esto. Estos nos dan más tiempo, pero depende del paciente. Si es cachorro, no esperemos más de media hora, unos 20-25 minutos. Con la ketamina, estoy viendo que la dosis de introducción de la es lo mismo. Sí. Porque se utilizaría como preanestesia. No, se utiliza ya en el paciente anestesiado. Intravenosa. Si usted la usó en la preanestesia, no importa. Eso era como que la dosis de carga. No. La dosis de carga, sí, era como preanestesia. Pero si no es la misma. Si usó ketamina en la preanestesia y considera que hay alodinia, la puede usar sin ningún inconveniente. Es una dosis totalmente inocua. Como es la misma. Es la misma dosis, sí. Y ya se parece también. Es la misma dosis. Así como en el caso de la dexmedeto, cuando usamos en la preanestesia, no importa, siempre tiene que ser la impregnación a punto 1, punto 2. ¿Esta? Ajá. ¿Sí? No importa que hayamos en la inducción No. utilizado la dosis. No. Porque premedicamos con 1 a 2 microgramos. Y este es 10 veces menos. Esto viene siendo como un recordatorio a los receptores, a los receptores donde el fármaco actúa. Es como agregarle un poco más y mantener los receptores ocupados. Y cuando premedicamos con inducimos con pero como al cuánto tiempo tendríamos nosotros que hacer la impregnación con esta impregnación es previo al abordaje quirúrgico. Siempre, aunque ya habíamos inducido con... Sí. Con Así es. Sí. Si usted en su preanestesia usó dexmedetomidina y viene, induce al paciente, lo mantiene, lo embroca y pasaron 20 minutos, digamos, antes del abordaje, tiene que hacer esto, ¿verdad? Porque dexmedetomidina tenemos que estar recargando los receptores. No nos podemos olvidar de ese, bueno, y también con fentanil. No hay ningún problema, son dosis muy bajas porque a veces premedicamos con fentanil también y existe el temor de que lo voy a sobredosificar. Pues eso lo respetamos. No, háganlo con toda confianza. Yo lo hago continuamente. ¿Verdad? A veces premedico con fentanil y midazolam, por ejemplo, ¿verdad? Hago mi inducción con propofol y pasaron 15 minutos, hago mi carga. Si usted no impregna o no carga, no va a tener buena analgesia, ¿verdad? Aunque lo haya usado en la preanestesia. ¿Verdad? Quizás dexmedetomidina, por la dosis que es, sí nos puede dar el chance, porque son de 1 a 2 microgramos, que es 10 veces más que esto, sí nos puede dar el chance de hacer una cirugía corta solo con la preanestesia, pero eso dependerá de su observación en el paciente. Entonces, estas se redosifican cada 30 o 45 o a demanda del paciente, porque por eso se llama así la técnica, ¿verdad? Y en todas estas se tardan menos y en todas titulamos, ¿verdad? Porque el paciente nos está diciendo, voy a requerir analgesia cada 25 minutos. Y entonces ya nosotros sabemos que metabólicamente ese animal no voy a esperar nuevamente signos del dolor, sino que a los 25 minutos vuelvo a poner mi bolo de mantenimiento, ¿ya? Se hace intravenosa lenta la impregnación, ¿no? Se hace intravenosa lenta en el entendido que una intravenosa lenta es una inyección que dura entre 1 y 2 minutos. O sea, me tardo 1 o 2 minutos en ponerla. Con eso le bajo bastante la morbilidad. Y diluida en 3 partes de solución salina. Bueno, nos estamos enfocando más en dexmedetomidina y fentanil, ¿verdad? Tanto fentanil como dexmedetomidina diluidos en 3 partes de solución salina. Yo no sé si ustedes usan esta dexmedetomidina.
que es la que casi todos usamos, ¿o no la usan? ¿Sí? ¿Se han detenido a leer la etiqueta del fármaco? Dice en un recuadro, debe ser diluida. Esto es exclusivo para infusión. Entonces, si no la diluimos, el efecto del fármaco no es... Incluso cuando se usa intramuscular, debe diluirse. Pero es un fármaco que no está diseñado ni para inyección intramuscular ni para usarlo puro, ¿verdad? Es una observación que debemos de tener claro. Esta no, ¿verdad? El dexdomitor, que es una dexmedetomidina para animales, esta no se necesita diluir y tiene una potencia por la vía intramuscular incomparable, mucho mejor que esta, pero es por el vehículo, ¿verdad? Ajá. Pero esa no se consigue aquí, ¿verdad? La dexdomitor. No. Hay una que viene en forma de suerito. No sé si la vi. Sí, sí. Yo siento que no tiene la misma potencia. Que esa, incluso usándola con la misma dosis. Sí, es que esa viene, yo no la he usado, pero entiendo que viene para, en vez de preparar un goteo, usted la gotea intravenosa. Es una infusión ya preparada para gotearla, es lo que yo entiendo, yo no la conozco. Es en forma como de frasco de suero de ese de botecito. Ya, sí, sí he medio sabido de ese fármaco, pero a mí me da la impresión que es para infusión, ¿verdad? Y esta es para preparar infusión, ¿verdad? Nosotros la usamos, creo que todos la usamos por la vía intramuscular, pero no sé qué experiencia tienen ustedes. ¿No han usado esta del frasquito, de esa vacunita? ¿Ah? Se tarda un montón. Intramuscular, 20, 30 minutos y el paciente en las mismas. No me hace grado 4 como lo hace con la xilacina. 2 o 3 por ahí se queda. Pero si lo diluyen, el efecto es más rápido. O sea, tal vez en unos 15 minutos. La xilacina, a los 5 minutos el paciente ya está casi en hipnosis. Es mucho más potente. Pero la ventaja de esta es la analgesia. Pero si la diluimos, nos da mucho mejor resultado. Diluida, poco diluida, ¿verdad? Tampoco. Yo diluyo, mi fórmula es 3 partes de solución salina, porque igual son volúmenes bajitos. Entonces me sale 0.04, le agrego un poquito más, lo llevo a 0.2, digamos, y eso lo inyecto intramuscular. Funciona mejor, ¿verdad? Porque ahí dice debe de ir diluida. No es un fármaco diseñado para inyección así como viene. Bueno, veamos los goteos analgésicos, ¿verdad? Entonces esta técnica, repito, es para procedimientos cortos, requiere observación, requiere criterio, ¿verdad? Las redosificaciones, en estas, por ejemplo, que vienen a mitad de carga, casi no vamos a ver efectos mórbidos, ¿verdad? A veces más que apneas, depresiones ventilatorias, ¿verdad? Pero si lo hubieran, pues lo único que tenemos que hacer pues es ventilar al paciente, ¿verdad? Con fentanil y con dexmedetomidina. Con fentanil hay más depresión ventilatoria, aquí lo pongo, ¿verdad? que con dexmedetomidina, ¿verdad? Dexmedetomidina, su problema es hemodinámico, ¿verdad? Este es ventilatorio, el fentanil, y este es hemodinámico. Aquí vamos a ver pues, depresión cardiorrespiratoria en la carga, ¿verdad? Aquí sí, las cargas analgésicas con fentanil tienden a producir apnea. A mí me pasa a veces, le digo a los estudiantes, intravenosa lenta, ellos saben el criterio. Cuando siento, ya la puso, ya, ¿y cuánto se tardó? La puso en bolo, en 10 segundos. Espere una apnea, ¿verdad? Y entonces ya los pongo ahí listos a ver la apnea y a ventilar al paciente. Porque generalmente la velocidad de inyección de estos fármacos va a producir apnea. Igual, pues, si uno conoce el fármaco, se adelanta, ¿verdad? Y a veces incluso poniéndola intravenosa lenta, diluida en 3 partes de solución salina, y se tardaron 2 minutos en ponerla, el exagerado la pone en 3 o 4, apnea. O sea, cada paciente va a reaccionar de una forma diferente. Mientras que los efectos mórbidos son más hemodinámicos, son efectos más relacionados a cualquier otro alfa-2 agonista. Por ejemplo, lo clásico al poner la carga con dexmedetomidina es bradiarritmia sinusal. No sé si la han visto, o todos usan electrocardiograma en el transoperatorio. Pero bueno, es normal, ¿verdad? Y a veces asusta, pero es la farmacología.
Si a mí me da o veo una bradiarritmia sinusal, pues simplemente monitoreo y estoy atento del paciente. Pero si lo vemos, por ejemplo, en el pletismograma, que es la gráfica de los oxímetros, hacen esto. ¿La han visto? Eso es una bradiarritmia sinusal en el pulsoxímetro, cuando la gráfica normal es así. O sea, uno en el pulsoxímetro puede decir, este es efecto de la dexmedetomidina, ¿verdad? Se ve con mucha frecuencia. La ventaja que tiene es que no impacta o impacta muy poco la presión arterial. O sea, hemodinámicamente el paciente se mantiene bien, pero esto da miedo. Y a veces una carga de dexmedetomidina puede reducir hasta en un 40 hasta 60% el ritmo cardíaco. Un paciente que estaba en 100, lo cargo con dexmedetomidina y me puede caer hasta 40 latidos por minuto. Es normal y es pasajero. Es un efecto que siempre es pasajero. Entonces, les menciono esto porque es quizás el efecto hemodinámico más relevante al usar la dexmedetomidina como fármaco analgésico. Pero la potencia analgésica es, para mí, es de verdad sobrenatural, ¿verdad? Es muy buena. En los goteos analgésicos, pues aquí ya entramos a ver un poquito a lo que venimos, ¿verdad? Técnicas de bolos a demanda, pues no hay nada que preparar, ¿verdad? Simplemente, pues que quede claro que diluirlo es una buena recomendación, ¿verdad? Aquí tenemos, en las técnicas de goteos podemos hacerlo de 3 formas. Con normogoteros que entregan 20 gotas por mililitro. O sea, los convencionales, las venoclisis convencionales, tenemos 20 gotas por ml, ¿verdad? Aquí en todos indica cuántas gotas, ¿verdad? O podemos utilizar microgoteros que entregan 60 gotas por mililitro, que son igualitos que estos, solo que el gotero es una puntita metálica que da microgota, ¿verdad? Son de 60 gotas por mililitro. Y lo más novedoso y lo más utilizado y más recomendado son los microgoteros que traen bureta, ¿verdad? Que son estos. Estos se utilizan mucho en pediatría para el manejo de infusiones en niños, en bebés, ¿verdad? Por el tamaño y porque tenemos mucha exactitud en el cálculo y en la administración del goteo. Estos entregan 60 también, o sea, estamos hablando de cuántas gotas por mililitro tiene cada uno de los dispositivos. Estos microgoteros se utilizan, por ejemplo, cuando voy a preparar una infusión directamente en una bolsa, en un suero, y la conecto a un microgotero y ya voy a entregar 60 gotas por mililitro. Mientras más pequeña es la gota o más gotas por mililitro, tengo más exactitud. Yo los normogoteros para infusiones no me gustan mucho. Prefiero los micro, porque me van a dar más exactitud en cuanto al conteo. Es más fácil, por ejemplo, contar 30 gotas por minuto que 8 gotas por minuto. Son muy pocas gotas en un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces, yo ahí sí recomiendo el uso de los microgoteros, y me quedo con este. Me parece la técnica de entrega más exacta, que es lo que vamos a preparar hoy. Así se prepara, ¿verdad? Esta es la receta para preparar. Esto lo subo a la plataforma en PDF como todos, ¿verdad? Ahí lo van a tener, pero si quieren copiar, pues denle. ¿Cómo se prepara el goteo analgésico? 1, elección del plan analgésico. Entonces vengo y decido qué voy a usar. ¿Qué criterios entran? Nuevamente volvemos al tema. ¿Es visceral o es somático? El paciente tiene problemas ventilatorios, tiene problemas hemodinámicos, y eso también me orienta a pensar, ¿verdad? A pensar qué hacer. Y bueno, también tomar en cuenta que tengo, porque si no tengo fentanil, pues no me queda más que usar dexmedetomidina, y si no tengo dexme, pues fentanil, y si no tengo ninguno de los dos, pues tengo que ver la forma de hacer una infusión para dar la analgesia. Pero es lo primero que debo de hacer, ¿verdad? A mí me gusta, pues bueno, mi trabajo es enseñar, entonces
A este démosle FLK, a este DLK. Y antes el MLK, el MILK, como le dicen en Estados Unidos, que lleva morfina. Ya no la uso, ya ni siquiera tenemos acá. Pero la elección del plan analgésico pues es parte de la elaboración del plan anestésico en general. A este paciente le voy a dar este plan analgésico. Y la técnica. Este lo voy a llevar en un microgotero o este con un macrogotero. Voy a hacer la dilución en una bolsita de 100 mililitros o en una bureta. Entonces ese es el criterio de cada quien y el gusto, ¿verdad? A veces uno se queda con uno y dice yo no me salgo de acá, ¿verdad? Y uno lo maneja muy bien. Determinar el tiempo de analgesia, ¿verdad? Importantísimo. ¿A cuánto tiempo va a llevar la cirugía? Si yo doy la analgesia a alguien y no lo conozco, le pregunto. Bueno, yo aquí trabajo con el doctor Chávez, ya tengo bastantes años de trabajar con él, pero hay procedimientos que digo yo, y a este, por ejemplo, acabamos de tener un gato con ruptura de ligamento cruzado, que en mi vida lo había visto. Y le digo, ¿cuánto tiempo? Igual que un perro, le digo, porque yo sé que un perro le preparo 2 horas de goteo y listo. Pues me dijo, tal vez un poco más por lo pequeño y lo minucioso, ¿verdad? Entonces lo preparé para 3 horas y se tardó 1. Bueno, me sobró, más vale. La verdad es que ahí sí más vale, pero el tiempo de analgesia lo determina el cirujano. Si ustedes dan la analgesia y también operan, pues no hay que preguntarle a nadie, ¿verdad? Uno dice, me voy a llevar pues 1 hora o 2 horas. Y siempre preparar un poco más, ¿verdad? Porque se vuelve un poco incómodo tener que preparar otra hora, ¿verdad? Pedir 1 hora adicional, ¿verdad? Como que fuera, ¿verdad? Como que fuera música, ¿verdad? 1 hora más. Porque a veces, si uno deja de gotear, les digo yo a mis estudiantes, crea una ventana de dolor. Se acabó, bueno, hay que preparar otro. Y a traer las jeringas, si nos llevamos 10 minutos en prepararlo, ahí generamos una ventana sin analgesia. Recuérdense que aquí hay una competencia entre las sustancias mediadoras del dolor y los analgésicos. Y el que llega primero, gana. Entonces, si dejamos de gotear, es preferible que sobre, ¿verdad? Que nos sobre un poquito más, porque entonces vamos a tener una mejor analgesia en el paciente. El volumen de solución para preparar el goteo. Bueno, esto no hay duda, ¿verdad? Es cuánto se va a tardar, cuánto tiempo se va a tardar, qué voy a usar, cuánto tiempo se va a tardar el cirujano o yo mismo, si yo mismo opero, qué volumen de solución. Bueno, aquí es donde existe una serie de criterios pues bastante diversos, ¿verdad? Donde unos dicen yo prefiero en 50, yo prefiero en 100, yo prefiero en 20, ¿verdad? Yo prefiero en perfusor. Pero el criterio en general se maneja de la siguiente forma. Cuando preparamos un goteo analgésico se recomienda que sea entre 50 y 100 mililitros de solución. Entre 50 y 100. ¿Por qué no menos y por qué no más? Bueno, voy a empezar primero por la segunda pregunta. No me gusta dar más o no puedo dar más porque, por ejemplo, estas buretas que utilizamos normalmente son de 100 mililitros. Estas yo no las conocía hasta hace poco, son de 150 mililitros. Entonces, con una de estas, por ejemplo, si yo tengo un perro grande que se va a tardar mucho tiempo, me voy por una bureta de 150 mililitros. ¿Verdad? Porque preparo una sola y a lo mejor 50 mililitros por hora. ¿Verdad? Y con esta bureta yo le voy a dar 3 horas de analgesia al paciente. ¿Verdad? Pero normalmente las buretas que normalmente se consiguen, la gran mayoría vienen a 100 mililitros. Entonces preparamos las infusiones acá, entre 50 y 100. Si yo preparo en 50, debo de tomar en cuenta que la purga de la bureta por lo menos son 20 mililitros, me quedan 30. ¿Verdad? Me quedan 30 mililitros, o sea, debo de tomar eso en consideración para el tiempo de anestesia, el tiempo de analgesia, el tiempo del procedimiento quirúrgico, el tamaño del paciente. Entonces, en términos generales, 50, yo lo manejo así, entre 50 y 100 mililitros. Es digamos, los volúmenes más cómodos para trabajar. Pero, pues, cada quien lo hace a su gusto, ¿verdad? Y el otro criterio, a mayor volumen, mayor dilución y menor eficacia. ¿Sí? Mientras más diluidos van los fármacos, la analgesia va a ser de menor calidad. Entonces, deberíamos de pensar en volúmenes
lo más bajo posible para poder surtir de analgesia a un paciente durante un tiempo determinado, que lo habíamos determinado aquí con anticipación. Utilizo también esto. Ay, Dios, ya la perdí. Las bolsitas de 100 mililitros. Por acá la tenía y ahora no la... Esta no es de 100, esta es de 200. Este es de 200 mililitros, pero hay unas bolsitas de 100 mililitros que para mí son una maravilla para dar goteos analgésicos. Mira, solo le pongo un microgotero y listo. Mira, porque ahí mismo lo preparo, mira, sin mayor problema. Entonces, el volumen entre 50 y 100 mililitros depende también de los criterios que ya les mencioné. Calcular las dosis. Pues bueno, aquí debemos igualar porque las dosis de algunos fármacos vienen en mililitros por kilo por minuto. Y otros en mililitros, unos en miligramos, en miligramos kilo hora, otros en miligramos kilo minuto o microgramos kilo minuto. Entonces aquí debemos de pasarlo todo a miligramos kilo hora, porque de esta forma se programan los perfusores, porque son las mismas fórmulas, ¿verdad? Las mismas dosis. Y también con estas dosis preparamos los goteos. Y los goteos se calculan en gotas por minuto. O sea, todo tiene que pasar por hora. No en minutos, sino que por hora. Ahorita lo vamos a ver. Se prepara la dilución, pues que no es ninguna ciencia, ¿verdad? Lo que sí es importante es medir bien las jeringas, más de fármacos que son volúmenes muy pequeñitos, como la ketamina. Y luego, pues ya calculamos las gotas por minuto, que es mediante una fórmula. Pues hay otras, ¿verdad? Hay otras fórmulas, pero yo les voy a compartir una muy fácil y la que yo utilizo. ¿Alguna duda con esto? Bueno. El goteo monofármaco, aquí está, pero yo lo pongo pues porque está la propuesta de hacerlo, pero mi criterio es que gotear un solo fármaco no es eficiente. ¿Qué manda? Exactamente, o en perfusor. Ese es el criterio. Si es un solo fármaco, por ejemplo, el gato que hablábamos hace un momentito, le di una infusión de ketamina, de fentanil y ketamina, porque en gatos no se usa lidocaína. Entonces, FK, ¿no? que es otro goteo muy utilizado en gatos, FK, pero en perfusor, porque imagínense diluir fentanil, que el volumen es bien bajito, y la ketamina es más bajito el volumen. ¿En cuánto lo diluyo en una bureta de estas? Si lo diluyo en 50, esa analgesia no le va a servir al paciente. O sea, en un solo fármaco, digamos fentanil o cualquiera de estos, o dexmedetomidina, no es una técnica adecuada. La pongo acá, pues aquí están las dosis, pero no funciona en formato de goteo. Los monofármacos o las infusiones de un solo fármaco, que yo las uso bastante, por ejemplo, las uso mucho en gatos especialmente, que solo les paso fentanil a los gatos, solo una infusión de fentanil, me voy a un perfusor, no en goteo. La dilución es muy grande y se pierde la capacidad analgésica del fármaco. Sin embargo, pues aquí están las dosis, pero no es recomendado en técnica de goteo. Multifármaco sí, ¿verdad? Aquí están las dosis que se sugieren para hacer un goteo multifármaco, ¿verdad? El MLK, que insisto, yo ya no lo uso, no sé si alguien trabaja con morfina o usa morfina, ¿verdad? Produce muchas reacciones anafilácticas por ser un opiáceo, un opiáceo, un derivado natural del opio. Entonces, morfina, muy buena analgesia, pero también muchas reacciones alérgicas inmediatas, lidocaína y ketamina. Estos dos son los que están utilizándose en todos lados, el FLK, fentanil, lidocaína y ketamina, y el DLK, que es de dexmedetomidina, lidocaína y ketamina. Aquí está la dosis de impregnación, ¿verdad? Esta es la de la morfina, ya no se usa. Fentanil, vean, impregnamos con la dosis baja, ¿verdad? Porque solo me va a servir para llenar los receptores, para ocupar los receptores y que ya la infusión encuentre receptores ocupados. ¿De acuerdo? Porque a veces me preguntan, ¿y con cuál de los tres cargo?
de otra forma la pregunta, ¿se puede cargar con lidocaína o con ketamina? No. De estos, este es el único que es analgésico. La lidocaína y la ketamina son coanalgésicos. O sea, su función primaria no es la analgesia, sino que por su mecanismo de acción colaboran con la analgesia. No sé si me explico. Entonces, la carga siempre se va a dar cuando hacemos un goteo o una infusión a 3 fármacos como esta. La carga la hago con el fentanil acá o con la dexmedetomidina acá, con ninguno de los otros dos. ¿Ya? Estos solo me van a servir como coanalgésicos para mantener un mejor control del dolor en el paciente. Cargo el fentanil con 2 microgramos por kilo, intravenosa lenta, ¿verdad? Ya lo saben, en 3 partes de solución salina. Justo antes, aquí le agrego una información importantísima, justo antes del abordaje quirúrgico, o si el paciente tiene dolor preexistente, volvemos al ejemplo de la fractura, justo antes del embrocado quirúrgico. Si embrocamos al paciente que tiene una fractura o una intraarticular o lo que sea, va a sentir dolor y arruinamos nuestra analgesia. A mí me pasaba mucho acá con el cirujano que trabajaba aquí antes. Tenía el paciente, lo acababa de inducir y llegaba, quiero ver la fractura, y empezaba a moverle para hacer su cálculo de cómo lo iba a operar. Me arruinaba, y por más que se lo había dicho, no me vayas a tocar hasta que ponga mi analgésico. Me lo hizo varias veces y lo comprobé. Son animales que van a tener una mala analgesia. ¿Por qué? Porque ya ganó el dolor, le ganó a los receptores, llegó antes que los fármacos. Entonces, ahí hay que romper hiperalgesia y alodinia con ketamina. Entonces, son los dos momentos en los que hago la carga. Si hay dolor, antes del embroque quirúrgico, ojalá esté vendado el paciente, porque entonces quitamos el vendaje ya con el paciente, ya con analgesia y listo. Y si no, si es un procedimiento donde no hay dolor, antes del abordaje quirúrgico. ¿Qué tan antes? Da risa mi criterio, pero yo cuando el cirujano se está poniendo los guantes. Ahí, así de antes. Y a veces me atraso y ya los colegas con los que trabajo ya saben que si yo les digo no he puesto analgesia, no pueden poner ni pinzas de campo, porque las pinzas de campo generan dolor. Entonces, ni pinzas de campo. No quiero nada de dolor hasta que ponga mi carga analgésica. ¿Estamos? Entonces, toda vez pongo la carga analgésica, ya le doy el mantenimiento. Estas son las dosis. Esta no la voy a leer porque ya no se usa, pero fentanil son 2 microgramos kilo hora. Este ya viene en microgramos kilo hora. Lidocaína, 50 microgramos kilo minuto. O sea, lo que nos dé acá, lo multiplicamos por 60 y nos da por hora. ¿De acuerdo? Y ketamina, 10 microgramos por kilo por minuto. Son bien fáciles de aprender las dosis, porque dexmedetomidina, el único cambio es que en vez de ser 2, son 0.2. 0.2 microgramos por kilo por hora. Mira, los analgésicos vienen por hora. Y los otros son las mismas dosis, 50 microgramos kilo minuto y 10 microgramos kilo minuto. Entonces, aquí están las observaciones: depresión cardiorrespiratoria, depresión cardiorrespiratoria, depresión cardiorrespiratoria. Esta es más respiratoria y esta es más cardio que esta. Pero ambas pueden producir este tipo de depresiones. Entonces, atención a esto. Y ya con estos volúmenes calculados, entonces ya los metemos en esta complicadísima fórmula que vamos a ver. ¿Alguna duda de las dosis? ¿Sí trabajan con microgramos? ¿Sí? El microgramo es la milésima parte de 1 miligramo, ¿verdad? Si se les dificulta trabajar con microgramos, pues los pasamos a miligramos y ya, ¿verdad? Y de cualquier forma. Algunos fármacos, como por ejemplo la dexmedetomidina, es muy fácil calcularla, porque viene en 100 microgramos por ml. Entonces es muy fácil hacer el cálculo, ¿verdad? Porque ya la dosis es de 0.2 microgramos por kilo. Entonces aquí ya viene en microgramos por mililitro. Pero por ejemplo la ketamina o la lidocaína vienen en miligramos por ml. Entonces pues ahí es donde hay que hacer el cálculo. Aquí voy a hacer un ejemplo que ya lo tengo diseñado acá y pues ya ustedes después pues calculan sus volúmenes. Esta es la fórmula.
A veces esto es lo que, si no tenemos problema en el cálculo de dosis, entonces esto es lo que a veces dice uno, pero ¿y cómo le voy a entregar las gotas que el paciente necesita? Pues es una fórmula muy fácil, ¿verdad? Esta fórmula son las gotas por minuto que yo voy a entregar y que va a depender del dispositivo que voy a usar para entregarle la analgesia al paciente. Aquí el primer dato es gotas por mililitro. O sea que si voy a usar un microgotero, aquí pongo 60. ¿Sí? Si voy a usar un normogotero, un convencional, aquí pongo 20. Y se acabó el problema. Pero vuelvo y repito, yo sugiero los microgoteros. Es más exacto, las gotas son más cómodas para contarlas que una gota grande. Multiplicado por el volumen total de infusión, de 50, 100, yo quiero 75, o si es una de estas buretas grandes, 150, ¿verdad? Esto va a depender del volumen que yo vaya a poner. ¿Pero va a depender del volumen de la bolsa de suero? No, va a depender, si lo prepara en la bolsa, sí. Por ejemplo, usted lo hace en esta bolsa de 200, aquí va 200. O si es una bolsita de 100, aquí pone 100. ¿Verdad? Dicho sea de paso, si lo va a preparar en una bolsa, hay que restarle a la bolsa el volumen de fármacos. Por ejemplo, si va a usar esta de 200 o que esta fuera de 100, les aseguro que tenía una de 100, pero yo creo que fue en mi escritorio. De hecho, estas de 200 yo no las conocía. Pero está bonita, ¿verdad? Porque pues, para un animal grande me puede servir. Entonces, por ejemplo, son 10 mililitros de fármacos. Entonces, quito 10 de acá, lo descarto y lo sustituyo con los 10 de los fármacos. Y me quedan siempre 200. Ese es el dato que meto acá, el volumen total de infusión. Aquí abajo el tiempo en horas, 1 hora, 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, lo que se proyecte tardar la cirugía, multiplicado por 60, que son los minutos que tiene la hora. O Harman, solución salina o Harman. Sí, en cualquiera de ellos funciona bien. Y no interactúan los fármacos con ninguno de los cristaloides. Entonces es una fórmula bien sencilla. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se calcula. Luego pues lo podemos hacer en forma práctica si ustedes quieren con un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un animal de 10 kilogramos, ¿verdad? Que serían 22 libras. Y mi tiempo de analgesia previsto es de 2 horas. Repito, siempre demos un poquito más. Voy a regresar acá. Si no se quieren complicar, aquí les voy a dar un chivo. Si no quieren hacer los grandes cálculos matemáticos que esto conlleva, ¿verdad? Aquí ponen microgotero, o sea, 60 gotas por mililitro, volumen total de infusión, 60 mililitros. Y aquí ponen tiempo en horas. 1 hora es 1 gota por segundo. Estándar. Es como una forma más rápida, pero puede ser muy poca dilución o puede ser mucha. ¿Verdad? Sí quedó claro. O sea, si ustedes hacen aquí 60 gotas, o sea, usan un microgotero de 60 gotas por mililitro, su total de infusión son 60 mililitros acá, y su tiempo en horas es 1 sola hora, por 60 sería 60, les va a dar 1 gota por segundo. O sea, ya no tienen que hacer esta. Se saltan este paso, pero para mí no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero es una técnica ahí como que más memotécnica, ¿verdad? Más rápida. Pero 60 mililitros puede no ser adecuado, o 1 hora, ¿verdad? Pero si el procedimiento cabe en 1 hora, el tamaño del paciente es suficiente, 60 mililitros, pues es más fácil. Ya solo cargan y 1 gota por segundo y se acabó el problema. Menos cálculos matemáticos. Decido hacer un FLK, ¿verdad? En este pacientito de 10 kilos. Y la técnica que elijo, goteo con bureta, o sea, con una de estas. Entonces paso a calcular las dosis. Aquí lo voy a hacer pues paso por paso para que ustedes lo vean. Fentanil son 2 microgramos por kilogramo por hora, les da 0.4 mililitros por hora. 0.4 mililitros por hora. El fentanil viene en una concentración, esto sí no he visto yo diferencias, todas las marcas de fentanil vienen a 0.05 miligramos por mililitro. Todos vienen igual. Entonces, 2 microgramos por kilogramo por hora me da 0.4 mililitros por hora. Aquí ya lo tengo. La lidocaína,
Aquí tengo que hacer un paso adicional, ¿verdad? Porque la lidocaína son 50 microgramos por kilo por minuto. Entonces, si ustedes hacen este cálculo, les da 0.25 mililitros por minuto, multiplicado por 60, porque todo lo tengo que igualar en hora. Entonces me va a dar 1.5 mililitros por hora. Entonces ya tengo acá mi volumen de fentanil, aquí mi volumen de lidocaína. ¿Qué aporta la lidocaína? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué analgesia? Ajá, es un coanalgésico, pero ¿qué hace? ¿Qué hace que el animal no sienta dolor? ¿Cómo colabora? Porque el fentanil, tal vez eso me hacía falta, se va a receptores centrales del dolor, mu, kappa, delta y gamma. O sea, trabaja en los receptores centrales. O sea, por eso es que es un analgésico muy potente. ¿Verdad? Lidocaína. La lidocaína altera la permeabilidad al sodio en los nervios, en todo el sistema nervioso. Entonces, al alterar la permeabilidad al sodio, hiperpolariza las neuronas. Y una neurona hiperpolarizada no se despolariza. Entonces, la lidocaína va más a la conductancia o conducción del dolor. Por eso es que si la ponemos intravenosa, los nervios se hiperpolarizan a consecuencia de la lidocaína. Es una analgesia muy sencilla, un mecanismo de acción de lo más rudimentario, pero bloquea la conducción del dolor. Y la otra es la ketamina, que ya la hablamos, esta va a glutamato, a receptores glutamato, que es el principal mediador químico excitatorio. Ketamina son 10 microgramos por kilogramo por minuto, entonces viene siendo la misma dosis, o sea, el mismo procedimiento que esta. Son 0.01 mililitros por minuto. Miren los volúmenes. A veces uno prepara, a mí me ha pasado que a veces en animales muy pequeños he preparado hasta 4 horas, aunque sea un procedimiento de 1 hora, porque si no los volúmenes son imposibles meterlos en una jeringuita de 1 mililitro. Entonces a veces, y como lo que va a sobrar es casi nada, ¿verdad? ¿No? O sea, es un desperdicio que en realidad no nos va a afectar en mayor cosa, porque miren el volumen de la ketamina, es muy baja. De hecho, yo aquí en el hospital tengo ketamina que viene a la mitad de la concentración. Es de uso humano, ¿verdad? Viene al 5%, o sea 50 miligramos por ml, entonces me da el doble de volumen, se me hace más cómodo. Igual la lidocaína, ¿verdad? Esta es una lidocaína que viene en ampollas. Estas son las que yo uso para mis diluciones, porque esta es al 1%. Entonces me va a dar el doble del volumen que esta lidocaína, ¿verdad? Entonces si uso esta, en vez de 0.25 mililitros van a ser 0.5 mililitros, porque viene más diluida. Entonces lo prefiero por tema de comodidad de la preparación, porque como se dan cuenta son volúmenes muy bajitos. Imagínense que aún multiplicándolo por hora o a pasarlo por hora me da 0.06 mililitros por hora. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo igualados todos mis fármacos en mililitros por hora. ¿Ya? El volumen total de fármacos, o sea, si yo sumo este, me va a dar 1.96 mililitros. Como mi tiempo de cirugía son 2 horas, entonces lo multiplico por 2. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Va. Entonces, al multiplicarlo por 2, ya me va a dar un volumen de 3.92 mililitros, que es lo que tengo que restarle a mi infusión, ¿verdad? Al volumen al volumen que yo calculé para poder hacer mi infusión. Entonces, ya con esto, si no hay dudas, ya pasamos a ver el volumen de infusión. O sea, decidí hacerlo en 50 mililitros. Digamos, es un paciente estándar y 50 mililitros, pues considero que me va a alcanzar para el tiempo analgésico. Insisto, piensen siempre en diluir lo menos posible sus fármacos. O sea, que su objetivo sea diluirlo lo menos posible, porque entonces vamos a tener una mejor analgesia. Ok, entonces el volumen total de solución salina va a ser 46.08 para agregarle los 3.92, porque recuérdense que estamos trabajando en una bureta. Entonces, esa es la ventaja de estas buretas. Lo llego a 46, ¿verdad? Porque tampoco el 0.08 tampoco lo vamos a medir. Lo llego a 46 de solución salina y los 3.92 ya me llevan mi dilución a 50. Y ya, tengo mi dilución preparada en 50 mililitros.
Y luego, pues ya meto la fórmula, que son las gotas que entrega el Venoclisis, que es 60 por el volumen de infusión, dividido entre el tiempo en horas por 60, que es la fórmula que habíamos visto anteriormente. Entonces sería 60, que son las gotas que entrega por 50, que es el volumen que yo decidí preparar, dividido entre 2, porque son 2 horas, por 60, que son los minutos que tiene la hora. Y me va a dar 3000 dividido entre 120. Entonces son 25 gotas por minuto. Este es el resultado y lo que yo tengo que contar acá, 25 gotas por minuto. La forma más exacta de contarlo es dividir 25 dentro de 6. Disculpen que no les avisé que era un taller de puros números, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y van a ver que ahí van a pasar a un nivel de analgesia que se van a sorprender. Entonces 25 dividido 6 me da 4.1 gotas en 10 segundos. ¿Por qué dividido 6? Porque el minuto tiene 6 segmentos de 10 segundos. Entonces aquí es muy fácil, ¿verdad? Porque 4 gotas, digamos, en 10 segundos serían ¿qué? 2 en 5 segundos. Es muy fácil contar 2 gotitas en 5 segundos, ¿verdad? Cuando uno ve aquí y pone su cronómetro y cuenta, es mucho más fácil que contar 25 en un minuto. Doctor, por ejemplo, si sale 4.5, 4.6, siempre se aproxima. Sí, se aproxima. Sí. Esa es la diferencia entre los goteos y la perfusión. La perfusión es muy exacta, ¿verdad? Porque ahí sí el aparato perfunde lo que exactamente. Sí, el aparato sí perfunde con mucha exactitud y el número que uno le meta en los mililitros por hora. Bueno, con la bomba de infusión, que es la siguiente parte, pues bueno, la bomba de infusión o perfusor, no sé si alguien tiene o tienen de peristálticas tampoco. Nadie usa peristálticas. ¿Sí las conocen? Las peristálticas son esas bombas en las que esto va, o sea, uno prepara su suero y la vía va dentro de una bomba. Se llama peristáltica porque tiene unas como rueditas que van como ordeñando la vía. Le van haciendo esto. Y dependiendo de la velocidad que uno le dé, la ordeñan más rápido o más lento. Esas no sirven para analgesia. Para eso mejor hago un goteo. Bueno, sirven y sustituye a un goteo, ¿verdad? Pero yo para analgesia prefiero, está vacío, pero igual, gracias. Yo si voy a dar analgesia, yo prefiero hacerlo en un perfusor de jeringa, como estas que tengo acá. Las peristálticas, porque igual lo voy a tener que diluir. Entonces, la ventaja de estas es que van muy poco diluidos los fármacos. Esta es una buena analgesia, pero esa es mejor, ¿verdad? Que es la administración de analgésicos puros, ojo con esto, o poco diluidos, a un ritmo de infusión constante por medio de un aparato que nos entrega la cantidad exacta en el tiempo exacto, ¿verdad? En el conteo de gotas hay mucha discrepancia, y por ejemplo, si pongo un catéter muy pequeño, no logro una buena infusión con goteo, pero con una bomba de esas, aunque el catéter sea pequeño, como está haciendo una presión positiva, pues lo logro infundir mucho más fácilmente. Y aquí están las ventajas, ¿verdad? Bueno, exactitud dentro del margen terapéutico, la combinación de analgésicos puros o poco diluidos, que quizás es, yo diría, es el efecto más sobresaliente de esta técnica, ¿verdad? Entonces eso activa múltiples receptores, se genera sinergismo y se potencializa la analgesia. O sea, lo mejor. Desventajas, pues que se requiere una bomba de infusión y la dificultad para preparar la dilución es la misma que la anterior porque es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que no se hace es el calcular las gotas por minuto porque se meten en la bomba, ahorita las vamos a ver, se programan y ya. Nuevamente, si lo voy a hacer con infusión continua, con una bomba, elijo el plan analgésico, ¿verdad? FLK, DLK o en gatos solo LK. FK, perdón, o solo fentanil, ¿verdad? Que también funciona muy bien. Bueno, en perros también puedo hacer un FK o solo fentanil en infusión. La ventaja es que con esta técnica sí puedo hacer infusiones de un solo fármaco,
¿verdad? Funcionan muy bien. Luego determino el tiempo de analgesia, que igual, ¿verdad? Los mismos criterios. Calculo las dosis, igual, ¿verdad? O sea, aquí no hay ningún cambio. Preparo la dilución o las drogas puras. Por ejemplo, estas bombas tienen fracciones, ¿verdad? Y me sale 4.1 mililitros por hora. Lo puedo dejar así o puedo agregarle 5 mililitros en una jeringa de 5. Monto la jeringa en la bomba y le pongo 5 mililitros por hora. Lo estoy diluyendo, imagínense que aquí lo estoy diluyendo en 50, ahí lo estoy diluyendo en 1 mililitro o en menos de 1 mililitro. Tal vez por comodidad y por cuadrar el número, en vez de poner 4.1, lo llevo a 5. O le meto a la bomba 4.1 y me va a dar exactitud. A mí me gusta darles un poquito más de volumen porque el problema de estas bombas es que cuando falta 1 mililitro, tienen una alarma de proximidad. Y es una alarma que no se puede callar y es muy insidiosa, ¿verdad? Porque son bombas que se usan en cuidados intensivos. Entonces, digamos, tienen a un paciente con una bomba de estas, cuando falta 1 minuto empieza a hacer mucho ruido para que el personal llegue y atienda al paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no me gusta. Entonces, les doy un poquito más de volumen para evitar que esa alarma pues vaya a estar molestando durante la cirugía. Entonces, lo diluyo, pero muy poco, ¿verdad? Y calibro la bomba en mililitros por hora, que no es nada del otro mundo, pues ahorita las vamos a ver. Las dosis son las mismas, exactamente, ¿verdad? Si ustedes ven la diapositiva que usamos, la diapositiva que usamos para los goteos, es esta, es exactamente las mismas dosis. O sea, ahí no hay absolutamente ninguna diferencia. La diferencia va a ser la forma en la que los vamos a entregar. Esta sí aplica. La que descarté en la técnica de goteos sí aplica en la perfusión, porque aquí sí puedo poner un fármaco puro, ¿verdad? Las infusiones con fentanil y dexmedetomidina son una maravilla, ¿verdad? Por ejemplo, es un procedimiento de mediana invasividad quirúrgica, paso solo fentanil y el paciente se va a mantener súper bien. Podría ser un sustituto de bolos a demanda de fentanil. Hago mi carga y le paso fentanil solito. La ventaja de estas bombas, la de en medio, es que acepta jeringas de 1 mililitro. De hecho, si algún día compran y la quieren para analgesia, compren bombas de bajos volúmenes, porque esta que está acá trabaja con jeringas de 5, 10 y 20, y esta con 1, 5 y 10, porque en analgesia usamos volúmenes bajitos, ¿verdad? Nuestros animales son pequeños, son de bajo peso, y recuérdense que mientras menos diluido va el fármaco va a ser mejor. Entonces, para mí esa bomba de 1 mililitro, que agarra esta jeringa de 1 mililitro para pasar, por ejemplo, esto FK en un gato, una analgesia excelente. O sea, el gato la pasa súper bien durante toda la cirugía, pero sí necesito esta jeringuita. Pero si le doy FK a un gato en una de estas, la analgesia no va a ser muy buena porque va muy diluido. O sea, esa es la diferencia. O sea, tarde o temprano sí es recomendable tener un perfusor para poder hacer su goteo o su infusión a un solo fármaco, o 2. Y esta, exactamente, la infusión continua multifármacos es exactamente las mismas fórmulas, ¿verdad? Exactamente, aquí no hay ninguna diferencia. No sé si tendrán alguna duda. Solo una pregunta. Sí, Andrea. Si tuviera un paciente muy pequeño, como un gato, por ejemplo, Ajá. ¿y cuánto es lo mínimo que, si no tiene el perfusor, cuánto es lo mínimo que puede usar de líquido en el goteo, digamos? Serían 50 igual. Sí, porque al purgar, 50 se convierte en 30. Si le pone 30, al purgar le quedan 10 en la bureta. Sí, yo le diría que sí. Yo le diría que sí. Sí. Entonces, a lo mejor es mejor en bolo. Los gatos toleran los bolos súper bien, muy bien. Yo pues los uso en gatos, cuando los paso a quirófano es porque está fracturado, son gatos fracturados, porque de ahí
Otra patología en gatos, las OVHs, chilacina, ketamina y midazolam, mascarilla con isoflorano y listo. No, los entubo a veces, ¿verdad? Pero si la cirugía es de más de 30 a 45 minutos, yo uso mucho FK, sí, fentanil y ketamina, o solo fentanil, ¿verdad? Muy buena analgesia en los gatos y se mantienen con el isoflorano. Y vuelvo a decirles lo mismo, no sé si ya todos habían venido, que la analgesia como estas que les estoy enseñando acá, obligatoriamente tengo que balancear la hipnosis. O sea, si estoy trabajando con gas, al dar un goteo analgésico, tengo que reducir lo que se conoce como fracción vaporizada. Y a esto, al bajar esta fracción vaporizada, le bajo la morbilidad de los anestésicos inhalatorios. Si estoy trabajando con propofol, igual, tengo que reducir la infusión continua de propofol, ¿verdad? O los bolos. Entonces, la principal ventaja de la analgesia, ahorita que estamos ya en esta última parte, la principal objetivo de la analgesia no es solo aliviar el dolor, sino que es bajarle a la morbilidad de los anestésicos. Tenemos como que la idea preconcebida de que la anestesia inhalada es lo mejor, y sí lo es, en términos prácticos, etcétera. Es menos mórbida, no tiene efectos acumulativos y todo lo que quieran, pero vasodilata. En la fase 2 del curso vamos a ver cómo manejamos bueno, espero que sigan, cómo manejamos esas morbilidades, ¿verdad? Ya vamos a hablar de soporte inotrópico, de soporte vasopresor, ¿verdad? Cómo se gotean todos esos fármacos, en qué momentos usarlos, etcétera, para evitar llegar a hacer sacar a un paciente de un estado grave. Entonces, este es mi objetivo de dar una buena analgesia, ¿verdad? No es porque el paciente no sienta dolor, que al final no lo interpreta, pero su fisiología sí, y esa fisiología es lo que viene y lo altera. Yo creo que esto, la carga analgésica, ya lo habíamos mencionado. Creo que solo lo mencioné. Hay dos formas de hacer la carga analgésica: la carga lenta y la carga rápida. Creo que ya lo habíamos visto, pero como aquí está la diapositiva, la carga lenta me da menor morbilidad farmacológica. Si no les gustan las apneas, no son aficionados a la adrenalina, entonces carguen lentamente, es otra forma de hacerlo. A mí no me gusta, a mí me gusta cirujano enguantado, va el bolo de carga, ¿verdad? Hay apnea, la atiendo y se acabó el problema. Son pasajeras, ¿verdad? El curso, ya las próximas clases, les voy a hablar de lo que es la apnea y cómo se maneja, el manejo de la vía aérea. Y van a ver que la apnea se vuelve uno como que, y este no le dio apnea, qué raro, no estoy cómodo porque no le dio apnea. No, en serio, dice uno, ¿será que no va a haber buena analgesia? A veces les pone uno el analgésico a los pacientes y se quedan iguales. Dicen, ¿estará extravasado? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Y pues a algunos no les da, pero la apnea es como decir, tengo buena analgesia. Perdón, yo tenía esa pregunta. Por ejemplo, ¿qué tan seguro puede ser utilizar estas infusiones o estos goteos en un paciente que no esté intubado? No. Porque entra en apnea y ahí... Sí, no. No. En ninguno. Sí, así es. Definitivamente. Si ustedes quieren usar fentanil, dexmedetomidina y no entuban, mejor no usen esos fármacos. Sí, ahí sí le va a aumentar el riesgo de una forma brutal, ¿verdad? Entonces, la carga lenta me da menor morbilidad farmacológica. Se los voy a decir, pero no se los debería decir, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no quieren apneas, comiencen a gotear desde que inducen al paciente y en lo que hacen el depilado y el embrocado, goteen el analgésico. Va a pasar a quirófano ya con buena analgesia. Yo no lo hago, yo prefiero dar la carga, ¿verdad? Veo mejores analgesias, les soy honesto, ¿verdad? Este año lo hicimos así, carga lenta en las prácticas de cirugía. Yo vi que anestesiamos por lo menos unos 60 animales semanales, ¿verdad? Los fuimos distribuyendo en semanas
todos se cargaron lentamente para reducir morbilidad, porque pierde uno el control. Hubo prácticas que teníamos 9 animales anestesiados simultáneamente, con patojos con 0 experiencia. Entonces, no, carguemos lento para evitar tener que estar ventilando 9 animales al mismo tiempo, es imposible, ¿verdad? Y sí observé que la analgesia no es muy buena, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de hacerlo así. ¿Cómo se hace? Pues empezar el goteo o la perfusión de la bomba 20 a 30 minutos previo al abordaje quirúrgico. ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad que nos salga en nuestra formulita, ¿verdad? A la velocidad que salga en la fórmula, a esa velocidad lo comenzamos a gotear anticipadamente, o sea, desde el principio del embrocado quirúrgico. ¿Sí se entiende? Cuando ustedes hagan el abordaje, el paciente no debería sentir dolor. Y por eso es que a mí me gusta la apnea, porque es el signo de que la analgesia ya está activa, ¿verdad? Pues no es que me guste, sino que a veces no hay apnea, a veces solo hay depresión ventilatoria, igual asisto. Lo vamos a ver en las próximas clases que nos quedan, ¿verdad? Porque es la vía aérea y la analgesia van como que de la mano, ¿verdad? Y la carga rápida, que es la que yo uso y recomiendo, siempre se carga con el analgésico más potente, ¿verdad? Siempre. Diluido en solución salina, intravenosa lenta, ¿verdad? 3 partes de solución salina, no más que eso, ¿verdad? Porque si no ya va muy diluido. Monitorear y dar soporte vital. Aquí, si yo hago esta carga rápida en un paciente no entubado, es una iatrogenia, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Siempre van a requerir una ventilación, ¿verdad? Un manejo de la vía aérea. La dosis de carga manual previo al abordaje quirúrgico. En ese momento yo doy la carga e inmediatamente abro mi goteo o le doy enter a la bomba. No hay que esperar, ¿verdad? Porque a veces me lo ha comentado muchos colegas, me dicen, yo al paciente que está en apnea no le abro el goteo, está formando una ventana de dolor, seguro, porque tarde o temprano ese vacío de analgesia va a impactar al paciente que ya lo están operando. Entonces, aunque esté en apnea, aunque esté hipotenso, esté como esté, tengo que manejarlo. Hay animales que se hipotensan y me ha tocado a veces que luego de la carga analgésica, más cuando uso alfa-2, ¿verdad? Dexmedetomidina, la dexmedetomidina no produce apnea, es más hemodinámico. Entonces, si se hipotensa, igual, abro mi gotero. Partamos del principio de lo muy diluida que está la droga. Está muy diluida, entonces no va a pasar nada. Pero tengo que atender la hipotensión con un vasopresor. Y ahí comienzo a dar el vasopresor y asunto resuelto. Van a ver que cuando lo veamos, cuando trabajemos, no sé si alguien usa vasopresores inotrópicos en sus anestesias, tan rutinario como usar analgesia. Aquí no metemos aquí en el hospital ya no metemos ni un paciente sin su cálculo de dobutamina, su cálculo de norepinefrina o lo que tengamos, ¿verdad? Porque es la única forma de mantenerlos en una zona de seguridad. Esta es una nueva técnica que se las quiero compartir, ¿verdad? Pues no es una técnica de mi predilección, ¿verdad? Es una técnica que pues, yo he tratado de indagar cómo se calculó, pero no lo he logrado encontrar. Me he sentado a hacer números, hago las reglas de 3 para un lado, para otro, trato de encontrarle, he buscado literatura, pero no lo encuentro. Pero vieran que es una técnica pues bastante práctica y que muchos colegas acá les gusta usarla, ¿verdad? La probamos con uno de los grupos de estos animales que estuvimos trabajando acá, que ya les mencioné que fueron bastantes, y a mí no termina de convencerme, ¿verdad? Da analgesia, pero no la analgesia que yo puedo dar cuando doy una carga analgésica manual y le hago un goteo con las dosis preparadas para el paciente que voy a anestesiar. Porque esta es una dosis o es una técnica, digamos, universal, en la que los goteos se preparan universalmente, como que fuera una receta de cocina, y se administran, digamos, en un formato de volumen por peso. Ahorita lo vamos a ver. Se las quiero compartir porque pues, es bastante novedosa,
dice uno, qué bonito y qué fácil de hacerla. Créanme que es facilísimo hacerla, pero por mi experiencia les digo, no me da la misma calidad de analgesia, ¿verdad? Es como, digamos, esa ropa, ¿cómo le llaman? Que unitalla, ¿verdad? Pero si uno es muy gordito, aunque sea unitalla, se va a ver muy apretado, ¿verdad? O el flaquito se va a ver muy bolsonudo. O sea, no le queda, yo siento que no les queda bien a todos los animales, ¿verdad? No sé cómo la calcularon, pero bueno. ¿Cómo se prepara? Pues vean, esta es exclusiva para DLK. Este es el protocolo analgésico preferido a nivel no solo local, ¿verdad? En Latinoamérica y en otros países, DLK es lo que más se está utilizando. Entonces, les presento dos concentraciones, porque acá les presento esta, el Dexdomitor, que está aquí abajo, que son 500 microgramos por mililitro, y la dexmedetomidina esta de la vacunita, le digo yo, esta que parece vacuna, que viene a 100 microgramos por ml. Esta está, el problema de acá es que está más concentrada. Entonces, por estar más concentrada, los volúmenes son muy bajos. Pero igual se las pongo acá. Pero centrémonos en esta, porque igual, como dijo Andrea, al final de cuentas, Dexdomitor ni hay acá, ¿verdad? A mí me lo trajeron, me lo regalaron, entonces no me gusta por eso, porque los volúmenes son extremadamente bajos por la concentración. Entonces, dexmedetomidina, 500 microgramos la concentración, 500 microgramos por ml. Esto es estándar. Se prepara 0.3 mililitros de dexmedetomidina, 5 mililitros de lidocaína al 2%, que es esta, la del frasquito. 5 de lidocaína al 2%, o 10 si fuera esta, que viene el 1%, la que tengan. Y de la ketamina al 10%, 0.2 mililitros. Y esta es una receta que se diluye en cantidad suficiente para 100 mililitros de un microgotero. Y ya. O sea, vean que aquí estamos preparando de forma estándar un goteo que le puede quedar a cualquier paciente. O sea, la diferencia va a ser acá, en la velocidad de administración, ¿verdad? Entonces tenemos dos formas o dos velocidades que calcular, la carga y el mantenimiento. En la carga se gotea a razón de 3 mililitros por kilo durante 10 minutos. O sea, va a toda velocidad durante un tiempo de 2 minutos. Y aquí está la fórmula para calcularlo. O sea, esto mismo, esta dilución que preparamos de forma estándar, al principio la goteamos a razón de 3 mililitros por kilo durante los primeros 10 minutos. Y la fórmula, pues es la misma, ¿verdad? El volumen, es la fórmula de esta técnica, el volumen por el peso en kilos, por las gotas por mililitro que entrega esto, ¿verdad? Dividido 600 segundos, que son los que hay en 10 minutos. Y aquí nos va a dar las gotas por segundo a las que tiene que pasar esa etapa inicial de la dilución estándar que preparamos acá. ¿Ya? Entonces, el volumen, pues el volumen que preparamos acá, que son 100 mililitros, es lo que va acá, va 100, por el peso vivo, digamos 10 kilos, que es el ejemplo que habíamos utilizado, por 60, que son las gotas por mililitro, dividido 600 segundos. Aquí, si ustedes hacen ese cálculo para el paciente de 10 kilos, van a ver que es un goteo bien rápido, porque lo que estamos haciendo es saturando al paciente del fármaco. Y la otra forma es, el mantenimiento, es hacerlo a 3 mililitros por kilogramo por hora. Vean la diferencia. Es el mismo volumen por kilo, pero aquí vamos en 10 minutos y aquí vamos por hora. La fórmula es igual, el volumen, ¿verdad? Que sería los mismos 100 que ya preparamos en la bureta, por el peso vivo en kilos, 10 kilos si quieren el ejemplo, por las gotas por mililitro, que es 60, pero se divide en 3.600 segundos. Y entonces es como que aquí va a toda velocidad y pasado los 10 minutos ya le bajamos a una velocidad de mantenimiento. Pues funciona bien, ¿verdad? No sé si la quieren probar, ¿verdad? Aquí solo es ya de sustituir los datos.
si la quieren probar, pues pruébenla, ¿verdad? Y hagan la diferencia utilizando pues la técnica que es más exacta. Para mí es más exacta porque sí está dosificada en base al peso del paciente al que yo le voy a entregar el fármaco. Esta es universal y la verdad es que no he logrado determinar qué dosis utilizó quien se ingenió esto, qué dosis utilizó para estandarizar estos volúmenes. Simplemente me he detenido a verlo en el resultado que estuvimos viendo, especialmente este semestre, en todos estos animales que estuvimos haciendo el mismo procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Porque todos se les hicieron ovariohisterectomías y orquiectomías, ¿verdad? Y yo sí veía un poco, porque yo estoy acostumbrado a la excelente analgesia que me da un goteo de estos, y con esto pues no veía muy buenas analgesias, pero también pues está el factor de la inexperiencia de los muchachos que lo estaban haciendo, ¿verdad? El manejo de tejidos de los estudiantes no es el mismo de alguien que ya tiene experiencia, ¿verdad? O sea, digamos, es más brusco el manejo de tejidos y eso pues puede hacer una diferencia en el tema de la analgesia. Bueno, un poquito saturado esta actividad. Fíjese que esto yo lo he hecho, bueno, en los años de pandemia, que este curso lo daba 100% virtual, y sí se puede dar, pero yo prefiero hacerlo así, pues uno, para que conozcan los dispositivos, y dos, pues para resolver dudas, ¿verdad? Es mucho más eficiente hacerlo así. Aquí algunas recomendaciones para usar goteos analgésicos. Se me olvida una, yo creo que ya la dije. Primero preparamos nuestro volumen y luego purgamos. Porque hay quienes llenan, digamos, a 100, purgan con solución salina, ¿verdad? Y luego completan nuevamente a 100, pero aquí queda solución salina. Aquí hay 20 mililitros o más, dependiendo de la longitud de esto, de solución. Entonces, al purgar, o sea, al llenar esto y sacarle el aire, tiene que ser con la solución ya preparada, porque si no, todo esto que está acá va a entrar al paciente y va a haber una ventana de dolor. No sirve. Se los digo así con toda honestidad. Primero preparan el goteo y luego purgan. Si nos da tiempo, vamos a hacer ahí un simulacro de cómo se hace. Cómo se administra las analgesias en la válvula en Y, ¿verdad? Como está en esta imagen, en una llave de 3 vías, pues que ya lleva un costo adicional, y siempre doble acceso, ¿verdad? Siempre doble acceso. Ya cuando veamos el uso de vasopresores y todo, es cuando uno entiende qué hago yo con una sola vía para poner el suero de mantenimiento, la analgesia, el vasopresor, ¿verdad? Y a veces hay que poner dobutamina y norepinefrina en un paciente que tiene ciertas características. Entonces, siempre 2 vías, si queremos hacer goteos analgésicos. Si lo hacemos con perfusor, pues no es necesario, ¿verdad? Aunque yo siempre abro 2 vías por seguridad, pues no es necesario, pero sí es recomendable. Entonces, si quieren, preparamos ahí una infusión con suero, ¿verdad? Solo para que la vean, cómo se monta la bureta y todo. Vamos a usar esta que ya la tenemos abierta. Si se quieren acercar un poco. A ver. Cuidado, Leslie. Aquí tenemos nuestra solución, ¿verdad? Pues bueno, aquí vamos a... Hay quienes lo preparan acá, se me había olvidado decirlo, lo preparan acá y ya solo llenan la bureta. Puede ser otra forma de hacerlo también, ¿verdad? Yo las preparo acá. Entonces, por ejemplo, si decido que mi dilución va a ser de 100 mililitros, ¿verdad? Entonces, cierro la vía y esta también la cierro.
y lleno mi bureta. Vamos al caso hipotético de que son 10 mililitros la sumatoria de fármacos, ¿verdad? Entonces aquí ya solo lleno, tiene que estar cerrado acá, ¿verdad? Para que no se pase la solución, y abro la bureta y se le abre el autoventilado. Entonces la llevo a 90, ¿verdad? Porque ya hice mis cálculos de dosis. Tiene que colocar 10, volumen de 10. Exactamente. Entonces lo llevo a 90. Y al cerrar acá, creo que me pasé un poquito. Bueno. Ya tengo esto cargado, pero esto está cerrado. Pero insisto, porque hay quienes llenan esto de solución salina y después preparan esto de acá. Entonces aquí van a quedar un montón de mililitros que es un vacío sin analgesia. Eso es muy importante en estos goteos. Tal vez hay una de 10 aquí. Vamos a simular que estos son los fármacos, ¿verdad? Por supuesto. Con el cálculo de dosis, ¿cómo les fue? Se enredaron. Entonces, esos se cargan por acá. Aquí tiene un puerto y aquí cargo los fármacos. O todos juntos o los van poniendo de uno en uno. Entonces vamos a asumir que aquí ya llegó a 100 mililitros y tengo lista mi infusión. Se homogeniza. Hay unas que traen una hojuelita que flota, ¿verdad? Pero a veces se queda pegada aquí abajo. Estas. Aquí está, miren esta. Ahí se movió. Esa a veces hay que ver que flote porque si no se queda aquí abajo y tapa. Esta no tiene. ¿Tiene alguna función? Es como el menisco, es para ver dónde está la solución. Ajá. Para darle, me imagino yo que para darle una mejor visibilidad a dónde se encuentra la infusión. Ah, me faltó, ¿verdad? Eran 10. Vamos a ser exactos acá. ¿Esos goteros dónde los consigue uno? Fíjense que se escasearon últimamente. Aquí los compramos, yo creo que Biotical tiene. Aquí compramos todo lo que es de anestesia y analgesia, lo compramos en Equimed, pero últimamente no tenían. Déjeme revisar dónde se compró el último lote porque como que se escasearon por alguna razón. Bueno, hoy sí ya está el goteo listo. Y listo, acá. Y entonces ya con esto preparado ya lo voy a purgar, ¿verdad? Para poder llenar esto de analgesia, porque si no, yo conecto al paciente y lo empiezo a gotear y le estoy goteando solo solución salina o solo Harman. Se llena esto y ya. Y aquí ya comenzamos a purgar. Entonces aquí ya tengo la seguridad de que aquí viene pues analgesia, ¿verdad? Ahí está. Y le pongo una aguja. Porque esta aguja pues va a ir a la válvula en Y o si uso una llave de 3 vías, pues esto se une a la llave de 3 vías o esto a la Y de la venoclisis, ¿verdad? Y ya. Y luego pues ya meto el cálculo de gotas por minuto, ¿verdad? Y se cuentan, yo prefiero hacerlo en segmentos de 10 segundos, ¿verdad? O sea, lo divido en 6, o lo multiplico por 6 más bien, lo divido en 6, ¿verdad? Para contar en 10 segundos, ¿verdad? Porque es mucho más fácil. Y ya, y entonces esto la ventaja que tiene es que como son microgotas, son mucho más fáciles de contar que los goteos normales, ¿verdad? Algo muy importante que a veces puedo hacer es que con esto también puedo dar bolos analgésicos. Por ejemplo, si yo estoy goteando acá, ahí hay reposadera, ahí no hay problema que se moje. Si yo estoy goteando acá y veo que el paciente, la analgesia está superficial y este es mi goteo de mantenimiento,
yo puedo abrir esto y aumentarle el goteo para profundizar la analgesia del paciente, ¿verdad? Durante el tiempo que yo considere. Lo veo respirar, ya cuando reduce el ritmo respiratorio y todo, ya lo vuelvo a regular al goteo de mantenimiento, ¿verdad? Y ahí lo dejo. Las gotas. En una diapositiva tenía el tramadol, ¿eso qué? ¿No lo usa? ¿Tramadol? Ahí le vi la foto. Pero solo una carta de atrás. No, no, el tramadol no sirve para esto, ni para carga, ni para infusión. El tramadol lo usamos más ambulatorio, ¿verdad? Sí lo usamos mucho digamos, en alta invasividad. Siempre ponemos tramadol al cortar anestesia, ¿verdad? O un poco antes, porque recuérdense que tramadol empieza a funcionar hasta los 30 minutos, ¿verdad? Entonces 30, 40 minutos, entonces hay que ponerlo antes para que el paciente despierte pues ya sin dolor. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia de, digamos, la forma en la que se calcula un goteo de estos. Con el perfusor tengo la ventaja. Miren, esta por ejemplo agarra jeringas de 10, 20 y 50 mililitros. Esta para analgesia no me gusta mucho. Yo las que uso para analgesia son estas dos, porque con estas sí puedo montar. Bueno, esta es universal, esta me agarra desde 1 hasta 50 y 60 mililitros. Cualquier jeringa. Y con esta yo puedo seleccionar la marca de jeringa y todo lo demás. Esta es más modernona. Estas son más básicas, ¿verdad? Pero pues son bastante útiles. Por ejemplo, si mi volumen de infusión calculado, ¿se recuerdan que les había hablado del ejemplo? Son 4 mililitros, ¿verdad? Ya los fármacos, entonces los puedo poner puros. Digamos, los 4 mililitros acá. Aquí ya va el fentanil, la lidocaína y la ketamina para el paciente. O subirle a 1 mililitro para reducir esa alarma de proximidad que no mucho agrada, ¿verdad? Entonces, aquí se enciende la bomba. Esta funciona con jeringas de 1, 5 y 10 mililitros, ¿verdad? Y esta llave no solo sostiene la jeringa, sino que también detecta el tamaño, ¿no? Se empata aquí la base del émbolo y al cerrarlo me interpreta que hay una jeringa de 5 mililitros, ¿verdad? Independiente de la marca. Estas son estándar. Esta porque es de mucha exactitud. Uno puede seleccionar la marca de jeringa, tiene un listado de marcas de jeringa, pues para darle más exactitud, me imagino. Y entonces, como son 4 mililitros por hora, entonces con este botón yo ya muevo acá la selección del... Aquí está, yo estoy al revés, pero sí lo miro. 2.2, aquí le voy girando. 4 mililitros por hora. Y le doy Enter. Ahí está. Entonces hago la carga analgésica del paciente, ¿verdad? Recuérdense que siempre, independientemente si es un goteo o es una infusión continua, siempre cargo. Y siempre se carga con el analgésico más potente. Y le doy Start. Ahora, ahí la velocidad ya está por hora. Sí. En esta bomba. Aquí está, mire. Mililitros por hora. Y ahí ya me está dando la infusión a 4 mililitros por hora. Esto es lo mejor, porque miren esto versus esta dilución. O sea, los fármacos van mucho más puros. Entonces me van a dar una analgesia mucho más, de mucho mejor calidad, ¿verdad? Y siempre, ya sea el abrir el goteo o el dar Enter a la bomba, siempre inmediato a la carga. Así el paciente esté hipotenso, así el paciente esté en apnea, porque esas ventanas generan dolor, ¿verdad? Y bueno, si hay dolor, pues el paciente no va a estar bien, ¿verdad? Y luego se nos puede alterar la fisiología. ¿Qué tal si, por ejemplo, es un paciente más pequeño y son 2 horas de infusión de analgesia? ¿Cómo calibramos la bomba acá? Digamos, aquí monté para 2 horas. Digamos, son 2 mililitros por hora. Entonces, yo en esta jeringa que tengo 4 mililitros, le puedo bajar le bajo a 2 mililitros por hora y ya llevo montada las 2 horas. O si son
3 mililitros por hora, monto 9 mililitros en una jeringa de 10 y calibro acá 3 mililitros por hora. Entonces esa jeringa me va a dar analgesia para las 3 horas. O sea, esa es la ventaja de estos equipos, ¿verdad? Y esta, como les digo yo, más de 10 mililitros en una analgesia, pues, solo que sea un animal muy grande. Entonces utilizo esta que me da 10, 20 y 50, o esta, ¿verdad? Que me da pues más tiempo. Esta es una bomba, pues obviamente es más moderna y que no se utiliza solo para analgesia, sino que esta sirve mucho para... Esta tiene 9 modos de infusión. Entonces, la que yo uso con esta es la total intravenosa. Se programa la bomba en base a la TIVA, meto el peso del paciente, la dosis del propofol y automáticamente el programa me induce al paciente y automáticamente se pasa a mantenimiento. Esta es una bomba pues mucho más versátil que estas. ¿Es veterinaria? Pues no, es de uso humano. ¿En cuánto están esos? Esta, como en 20. Y estas valen 8, si mucho, 6 a 8. Para analgesia, no necesitamos nada más. Esta, la ventaja es que puedo dar analgesia y que puedo dar total intravenosa, ¿verdad? Entonces, induce al paciente, hace la inducción con propofol y ella solita se pasa a mantenerlo, ¿verdad? Prácticamente es una máquina de anestesia, ¿verdad? Es para hacer total intravenosa. La única desventaja que yo le veo es que la inducción no la hace en bolos, sino que lo inyecta todo. Pero las apneas se ventilan y ya. Pues el taller, como pueden ver, no es tan práctico, ¿verdad? Pero creo que si uno mira las cosas es mucho más fácil entenderlas, ¿verdad? Y poder aplicarlas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Cuántos dijo? 9, 19, ¿cuántos tenían? 9 simultáneos tuvimos en algunos laboratorios. Sí, tuvimos que hacer RCP también. Sí, se pierde mucho el control, ¿verdad? Los patojos nerviosos. 5 a 6 estudiantes con cada perro. Y sí, 3 RCPs hicimos. 2 exitosos y 1. Cosa que aquí, digamos, con los pacientes del hospital, o sea, no está de mal, ¿verdad? En la fase 2 del curso, ahí vemos RCP, ¿verdad? Es lo último que yo doy porque pues, considero que hay que saberlo, pero hay muchas cosas que saber antes de hacer un RCP, ¿verdad? Por eso es que no lo doy al principio. Pues esto es la analgesia, el goteo, ¿verdad? Los goteos analgésicos. Y se puede gotear de aquí de una vez con un venoclisis estándar, o sea, no necesitamos tampoco gastar mucho. El problema es las gotas, la que son 20 gotas por ml y es un poco más complicado contarlas, ¿verdad? Que no tenemos la ventaja de la gotita, que es más exacta y más fácil de contar. Si tuvieran alguna pregunta. Yo tengo una duda en cuanto a las bombas. Hay una que dice que es solo para propofol, no sé si realmente es así y no se puede utilizar para nada más. Sí, el diprifusor. Sí, solo para propofol. Pues así la diseñaron al principio. De hecho, era solo para, yo no sé si todavía existe, pero aquí tuvimos una en, ¿cómo se llama esto? En comodato. O sea, antes las daban en base al consumo de propofol. Pero son bombas que trabajan con jeringas prellenadas. O sea, son jeringas especiales de propofol. Una jeringa que no es como ver esto, ¿verdad? Sino que son diferentes en todo sentido. O sea, usted no puede montar ahí una jeringa con cualquier otra cosa. No sé si todavía existe, porque se llaman diprifusor porque la marca original del propofol era el Diprivan. Sí, de hecho llegó un proveedor a ofrecerme todavía una máquina este año, a inicios de este año. Y ahí decía en el catálogo que solo se podía con propofol y que se podía manejar incluso con jeringas especiales. Ahorita que sí, de hecho usted compra el propofol y en vez de venir en el frasco viene en jeringas prellenadas. Sí, son específicas para eso. En cambio esta, bueno, yo aquí puedo dar una total intravenosa también, sin ningún problema. La ventaja de esta es que induce y mantiene, solo meto el peso del paciente y la dosis de propofol y ella solita hace lo demás.
¿verdad? El algoritmo lo hace todo. En cambio en estas pues son más manuales, pero yo hago la inducción a mano y aquí ya, digamos, son 2 mililitros. Bueno, el propofol se recuerdan que se calcula son 0.4 miligramos por kilo por minuto. ¿Verdad? Entonces lo que me da por minuto lo multiplico por 60 y lo meto en mililitros por hora y eso lo va a dar el paciente. Entonces tengo que tener las jeringas de propofol, estar cambiando cada vez que la jeringa se acaba, ¿verdad? Y estar cambiando la jeringa, es la única diferencia. También sirven para eso, estas. Pues sí, y las prellenadas. ¿Y qué marca era el propofol? No se recuerda. No. Pero no era Diprivan. Ah, yo creo que sí. Sí, es el Diprifusor. Aquí tuvimos era una maravilla esa bomba, ¿verdad? Pero sí, la jeringa es especial y se adapta ahí especial en la bomba. Está hecha para eso, solo para propofol. ¿Verdad? Ok, listo. Cualquier duda, pues las vamos solucionando, ¿sí? Fíjese que yo uso el fentanilo, pero viene en ampolla. Viene en ampolla. ¿Se puede usar después de abierto? Sí. Son incómodas, ¿verdad? Porque a veces son volúmenes bien bajitos y nos sobra un montón. Y hay unas ampollas grandes. Yo tengo unas chiquititas. No sé. Hay de 12 ml y de 10. Yo la de 2. Sí, yo lo que hago es que lo descargo, digamos, jalo todo el fentanil en una jeringa y lo guardo en la jeringa, ¿verdad? En vez de tenerlo en la ampolla abierta, porque sí se desperdicia un montón, ¿verdad? Y se evapora, porque yo he visto con Claro. diferentes productos. Se evapora, aunque uno pues. le ponga papel o el pego o lo que sea, siempre se evapora o se cristaliza. Sí, en la jeringa no se evapora, ¿verdad? Y protegerlo de la luz también, porque son fotosensibles. Eso fue lo que yo hice, le puse micropor en toda la jeringa. Sí, o en papel de aluminio. En papel de aluminio, ¿verdad? Se puede, porque sí, para poder utilizarlo. Ahora cuesta conseguir de este. Yo no consigo de eso. Casi que solo en ampollas. No me acuerdo. Yo, acabamos de comprar, si gustan les mando el contacto después. Vaya, Porque lo envial. compramos este mes que pasó. ¿Así enviales? Sí, ese. Ajá. Ok. No tengo el nombre. Sí, nosotros, este ya se nos terminó. Estos son frascos, este todavía tiene un poquito. Este es el último, pero el nuevo lote que tenemos son ampollas y grandes. No sé si son de 5 o de 10 mililitros. Sí. Pimentel tiene, sí. Sí, pero aquel también son ampollas. ¿Verdad? Del que hace Bonán, no recuerdo cómo se llama. Yo me reza porque yo mandé a comprar y decía prohibida su venta, producto de X. No le creo. Yo cuando las vi, así como que bueno, ya las pagué. A usarlas. Yo buscaba en Marketplace y incluso la foto que ponen en el